en una situación de emergencia, como un yate a la deriva sin mástil o un pesquero que se inunda en alta mar. La seguridad es imprescindible para quienes usan el mar como medio de transporte, trabajo y bienestar. Trazar este panorama y brindar la ayuda necesaria es uno de los grandes retos a los que pocos se enfrentan cada día. Yo solo puedo ser naturalmente mar, pero quizás tú, ¿te imaginas? Avante, enfrenta el desafío. Buenas tardes a todos nuevamente. Les damos la bienvenida a Innova Polinap desde la Academia Politécnica Naval. Les recuerdo que todos estos encuentros virtuales son posibles gracias al patrocinio del Gobierno Regional de Valparaíso y el soporte de Corfo con su programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación. Les recuerdo que están disponibles las bases del concurso de innovación abierta Avante 2020. Además, ya está disponible también el formulario de postulación, el cual puede ser descargado desde la página web de Innova Polinap, y una vez completado deben seguir las instrucciones de envío según lo que indican las bases y ya están participando. Estaremos recibiendo las postulaciones hasta el 30 de noviembre y para apoyar este proceso hemos preparado un webinar informativo para aclarar las dudas de las bases el día 11 de noviembre. Para inscribirse solo deben entrar a nuestra página web www.innovapolinap.cl y buscar en la sección de conferencias de noviembre el webinar del desafío Avante 2020. No pueden perderse esta oportunidad de participar en la construcción de soluciones para nuestro mar. En la serie de webinar que hemos llevado a cabo, hoy día estamos en el 13º ya, hemos tenido la suerte de contar con una tremenda cantidad y calidad de expositores. No fue la excepción, la semana pasada contamos con la presencia de Steve Blank, padre del emprendimiento moderno y quien nos compartió su visión respecto del emprendimiento, el significado del modelo Lean Startup y el impacto generado en el ecosistema norteamericano. Si no pudieron estar presentes o les gustaría volver a ver cualquiera de las conferencias que hemos realizado durante este ciclo de webinars, los invito a que visiten en nuestra página web el link Sala de Prensa. Ahí tenemos notas de prensa que resumen más o menos los temas que hemos tratado y además todos los videos completos de las conferencias para que los puedan volver a revisar. Hoy día no es la excepción. Tal como les estaba diciendo, hemos tenido invitados de tremenda calidad y contenido, y hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es especialista en recorrer los últimos metros de la carrera del emprendimiento. Todos los que alguna vez hemos iniciado un proceso como este, sabemos que existe un área gris, donde los productos no son escalables o las ventas no son suficientes para sostener nuestro modelo de negocio. Michelangelo es un líder en diseño de productos global, emprendedor, profesional de capital de riesgo con 20 años de experiencia y una capacidad de comprender muchos modelos e industrias diferentes con facilidad. Actualmente lidera el equipo a cargo de la estrategia mundial de productos, la hoja de ruta y la ejecución de la red de estaciones de entrega de la última milla en Amazon. Anteriormente fue Chief Operating Officer y cofundador de Sudo, liderando equipos para construir un mercado de transporte de carga basado en inteligencia artificial conversacional adquirido en 2020. Antes de Sudo, lanzó una aceleradora en el Centro de Desarrollo Tecnológico Avanzada en Georgia Tech como emprendedor en Residence Catalyst e hizo capital de riesgo como director gerente en un fondo de capital de riesgo. Sus estudios de pregrado y posgrado fueron en Ingeniería Eléctrica en Mercer University, tiene un máster en Leading Product Development en Harvard Business School y un MBA en Georgia Institute of Technology. Hoy tendremos una conversación con Michelangelo sobre aceleración y emprendimiento con el comandante Francisco Macay, que es parte del equipo de nuestro desafío Avante 2020. Y Michelangelo nos va a contar desde su experiencia lo que ha significado haber sido emprendedor, haber enfrentado fracasos con las manos en el barro, como decimos los emprendedores, y además va a comentarnos su caso de éxito. Vamos a hablar un poquito de esa casuística, así que los invito a que hagan preguntas durante esta conversación. Vamos a estar recibiendo esas preguntas para realizarlas durante este proceso, así que desde ya le doy la bienvenida a Michelangelo. No sé si me escuchas, ¿estás ahí? Sí, te escucho muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Buenas tardes, bienvenido a nuestro webinar y además aprovecho de saludar al comandante Francisco Macay, mi comandante. ¿Qué tal? Hola Jorge, muchas gracias por la introducción. Bienvenido Michelangelo, qué bueno tenerte aquí hoy con nosotros.
Y la idea justamente es que hemos lanzado el primer desafío de innovación abierta a la comunidad chilena de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento desde la Armada. Esperamos a partir de eso conseguir nuevos emprendedores de base científica y tecnológica que provean soluciones a las problemáticas particulares de nuestra institución. Ahora, en ese proceso, obviamente que tenemos que ir educándonos acerca de qué es lo que significa emprendimiento y qué es lo que estos equipos van a tener que enfrentar en el futuro, para poder entender, por una parte, cómo los podemos apoyar para que sean exitosos y así nos solucionen los problemas que tenemos. Y al mismo tiempo tenerte acá también significa una motivación para los equipos que nos puedan estar viendo y quieran postular y descubrir un poco cómo se recorre este camino. No sé, entonces, primero quisiera darte la palabra para que pudieras contarnos un poco más quién eres tú y en lo que estás hoy día, hasta donde se pueda, por supuesto, y de ahí iniciar la conversación, ¿te parece? Sí, sí, claro. Muchas gracias, un placer ser parte de esta tremenda iniciativa. Mis felicitaciones a ti, a todo el equipo que está teniendo un tremendo impacto en el ecosistema de Chile. Pues sí, yo soy Michelangelo, soy originalmente de República Dominicana. Tengo 24, 25 años ya residiendo principalmente en Atlanta, Estados Unidos. Y mi carrera ha sido enfocada al área de producto. Yo soy un agente de producto que piensa en el producto. Y eso es lo que, para mí, lo que significa no es necesariamente la etapa de crear, sino la etapa de entender el problema. Siempre yo me enfoco en el problema, entender los problemas, entender cuáles son los consumidores, entender sus pain points, sus cosas que tienen dolor, ¿verdad? Y ese es el área que yo creo que es más crítica en la hora de crear algo, o sea, enfocarse en el problema. Entonces, yo soy también un gran admirador de Steve Blank, de Lean Innovation, practicante, totalmente core, y ese fundamento, ese approach es lo que yo realmente vivo y trato de seguir. O sea que ese es como mi compás. Perfecto, ¿no? Súper atingente a lo que estamos tratando de armar y comprender. Y quizás podríamos comenzar desde el principio. Sí. Tú estabas estudiando y decidiste de alguna forma lanzarte solo y emprender en un primer desafío. Y quizás a partir de eso ir recorriendo la historia para ir compartiendo claves o cosas que resultan, cosas que no resultan, cuáles son las principales dificultades y cómo enfrentarlas de mejor forma. Entonces, quizás la primera pregunta podría ser tu primera startup. ¿Cuándo lo comenzaste? ¿Qué edad tenías? ¿Y cuál era el contexto que rodeaba eso? Sí, la primera vez fue en el 99, en el año 2000, algo así, donde la idea no estaba clara, pero yo estaba viendo el problema. Y el problema era, o uno de los problemas que me interesaba, era que yo veía ya la nueva ola de e-commerce y cómo eso iba impactando los negocios. Y yo siempre he tenido algo que me inclina a ver los negocios pequeños. Los negocios pequeños tienen problemas clásicos, problemas de capital, problemas de personal, problemas de que no pueden competir con los grandes, etcétera, etcétera. Entonces yo me fijé en el problema tenía 25 años, algo así, comiendo afuera, veía que yo quería pedir algo y ese algo tenía que ver las páginas amarillas o un catálogo o algo así, y no veía como un proceso en base al internet
de cómo ordenar cosas para comer. Un problema sencillo. Y entonces veía lo que me enfoqué realmente fue que las compañías grandes, los restaurantes grandes sí tenían los medios para poder ir a poder crear un canal online, pero le tenían que pagar a Accenture como $250,000 solamente para crear un website, que ahora se hace, que es trivial, ¿verdad? Ahora es trivial, pero antes era un problema tremendo. No solamente para las empresas grandes, sino para, sobre todo, en mi mundo, para los restaurantes pequeños. Entonces yo vi esa fricción de cómo los restaurantes pequeños pueden irse online. Si tú te pones a ver la segmentación de mercado, tú ves que la mayoría de las órdenes de restaurantes son de restaurantes pequeños, no son de restaurantes grandes. O sea que tú ves ese como mismatch, ¿verdad? El imbalance, ¿verdad? O sea, eso fue como el génesis del problema. Entonces, yo me di cuenta básicamente porque eso yo lo vivía. Estando yo en la universidad, no tenía tiempo de cocinar y ni sabía cocinar. Y tú como eres así ya joven, quieres estar probando diferentes cosas y yo vivía en el campus de la universidad. O sea que por eso fue que me di cuenta porque es algo que me afectaba a mí personalmente. Me di cuenta yo porque eso me afectaba a mí en el día a día. ¿Y cómo fue que a partir de eso partiste construyendo un plan para poder hacer esto sustentable? Digamos, al final del día, si yo quiero tener emprendimiento, la vista última es que haya una máquina que en estado estacionario, por llamarlo de alguna forma, esté pagando los sueldos de la gente y esté proveyendo valor a los consumidores. ¿Cómo desarrollaste ese plan inicial? ¿Cómo lo veías desde la partida, digamos? Sí, mi primera vez yo no tenía como la educación de cómo hacer una compañía. Fue más como sentido común. O sea, y el sentido común todavía lo uso en mi principio como básico, pero yo tenía el sentido común de que lo que yo no quería hacer, yo tenía varios principios y todavía lo tengo. Lo que yo no quería hacer era construir algo primero sin saber exactamente cuáles son los problemas. Entonces, o el problema en sí. ¿Y para quién es el problema? Yo estoy seguro que Steve Blank se pasó bastante tiempo hablando de que entender cuáles son tus usuarios, cuáles son tus customers, eso es muy importante. Y eso yo lo tenía como algo como muy, muy básico para mí que lo tenía que entender. Entonces, lo que yo también sabía, como otro principio también que yo tenía y todavía lo tengo y lo comprobé en a través de diferentes experiencias, es que el principio y el final no era un proceso lineal para nada. Tú puedes tener un plan, pero ese plan tú tienes que estar dispuesto a ser flexible, ¿verdad? Tú lo que tienes que entender cuál es el final que tú quieres llegar en cuanto a visión, cuál es la visión que tú quieres al final y hacer como un plan de working backwards, de trabajar del final al principio, ¿verdad? O sea que eso yo creo que es como la forma mía como de visualizar un plan, dónde yo quiero estar en 5 años y qué yo tengo que estar viendo ahora. Y de la forma que el final y el principio se conectan, es por lo menos yo lo que trato de identificar son, ayúdame Francisco, assumptions. Supuestos. Los supuestos. Supuesto. Y los supuestos no son realmente de la tecnología en sí, los supuestos son realmente del problema en sí. Yo creo, por ejemplo, que tú haces una hipótesis y tienes un supuesto, y yo creo que tú tienes que conectar tu supuesto con esa visión y tratar de invalidar esas hipótesis, ¿verdad? Y mientras más tú la invalidas, más sentido tú tienes
en cuanto a la dirección que tú tienes que tomar para tú poder ejecutar tu visión. ¿Entiendes? Si eso tiene sentido. Perfecto. ¿Y tienes algún ejemplo en concreto de alguna hipótesis que tuviste en el momento y cómo la resolviste? ¿De qué forma implementaste algo que gatillara una respuesta de parte de tus eventuales consumidores para entender cómo tenías que cambiar el plan? Sí, sí, por ejemplo, parte de la visión era que yo pensaba que los negocios no querían contratar a otra tercera persona para hacer el envío de la comida en sí, ¿verdad? Por ejemplo, la idea era, que los consumidores querían ordenar algo online y hacerlo, y hacer el delivery, Ujú. el delivery directamente a sus casas, o sea que solamente es una transacción, ¿verdad? Entonces, mi hipótesis que yo tenía era que cuando comencé, era que los restaurantes no iban a pagarle a una tercera persona para hacer el delivery, porque la estructura de costo era muy forzada, ¿verdad? Estamos hablando que un modelo de margen muy pequeños. Entonces, esa fue una hipótesis que yo tenía y que al final del día, o sea, el mercado se fue por otro lado, ¿verdad? Porque eso llegó, por ejemplo, Uber Eats y otros modelos de delivery solamente. O sea que la orden pasó a ser un modelo y el delivery pasó a ser otro modelo, otro tipo de negocio. O sea que el value chain que yo tenía estaba mal, o sea, esa fue una hipótesis que yo tenía. Entonces comencé el modelo pensando que tanto la parte de orden y la parte de distribución iban a ser desarrolladas por la misma entidad, que es el negocio en sí, el restaurante en sí. Perfecto. Oye, ¿y cómo resultó esto? ¿Cómo te recibió el mercado? Y si hubo fueron tus mayores aprendizajes en esta primera iteración de emprendimiento? Sí, yo creo que cuando yo comencé, yo estaba en Atlanta y estaba todavía terminando en Georgia Tech. Y yo creo que eh, eh, la mayor dificultad que yo tenía fue que no encontré un network, que no encontré una red de soporte en Atlanta. Y eso lo que significa para mí es que no encontré los mentores que me ayudaron a pensar, a, a, a challenge, ¿cómo se dice challenge? A, A desafiar. a desafiar mis ideas y mis asunciones. Y el network también es un network de capital, ¿verdad? El modelo que yo estaba pensando, el negocio, la visión era que yo necesitaba capital fuera de la compañía, o sea, inversionistas para que invirtieran en eso. Y parte del network y parte de la lección fue que el network tuyo tú tienes que tener acceso a inversionistas, pero no es por el dinero en sí, es más por entender la forma que ellos piensan y ellos ven el futuro. Porque tú no puedes crear algo que el futuro sea por aquí y parte de tu crecer esa compañía, parte de los ingredientes que tú necesitas crear esa compañía, el futuro ellos lo vean por otro lado. O sea que tú tienes que tener como una visión que esté validada también de la forma de cómo tú quieres crecer la compañía en sí, ¿verdad? De la manera. Si tú Perfecto. necesitas capital extranjero fuera, tú necesitas entender cuál es su tesis de inversión, por ejemplo, o cómo ellos ven el futuro, o qué riesgo ellos ven, ¿verdad? Entonces, eso tú lo tienes que integrar y agregar a tu ejecución, a tu plan. Perfecto. Perfecto. Me imagino que entonces también hay supuestos ex ante que tienen que ver
con cómo va a reaccionar el capital o aquellos que pueden aportar capital a la propuesta de valor que tú estás haciendo, y ese conocimiento también hace que modifiques la propuesta de valor per se, digamos. Exacto, exacto. Y yo creo que yo he visto a través de los años que muchos emprendedores quieren tener una relación o comenzar una relación con los inversionistas cuando ellos necesiten dinero. Y realmente tú necesitas crear y desarrollar esas relaciones antes que tú necesites dinero. Perfecto, súper. Oye, me parece que Jorge quiere hacer una pregunta. Ya. Sí, hola Miguel Ángelo. Mira, siento que me falta un eslabón desde la hipótesis, cuando tú planteas esta hipótesis de un problema que estabas viviendo, que es como la mayoría de los emprendedores se les ocurre la idea, ¿cierto? Cuando tienen problemas casi propios, hasta que te das cuenta de que necesitabas una red. Y mi pregunta va dirigida a cómo validaste esa primera hipótesis. ¿Cuál fue el mecanismo? Porque para poder validar esa hipótesis me da la impresión de que igual tienes que desarrollar algo para poder someterlo con cualquier metodología, ¿cierto? Hoy día ya están más conocidas, el Scrum y todas estas cosas, metodologías ágiles, pero ¿qué metodología usaste tú o qué desarrollaste tú para poder validar esa hipótesis que te permitió darte cuenta que te faltaba una red y que el problema o el fracaso de esa oportunidad no fue el problema propiamente tal, sino que te faltaba una red? ¿Cómo lo hiciste para unir esas dos cosas? Yo creo que yéndose, esa es buena pregunta. Sí, partiendo de una idea a cómo validar eso y tener algún tipo de producto o tener algún tipo de clientes, es algo bastante crítico. Y en esa fase solamente yo duré casi 2 años en esa validación. Y lo que yo lo que estaba... tú siempre tienes una limitación en cuanto a tiempo y dinero, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo algo desde cero. Entonces, yo lo que estaba, obviamente, tratando de optimizar era el dinero. Entonces, yo lo que tenía pensado era que yo no quería construir nada sin yo saber y hasta que yo pudiese validar qué tan grande fuera el mercado en sí, ¿verdad? Entonces, la forma que yo hice eso fue yo hablar con los diferentes, con muchos tipos de restaurantes, porque yo tenía 2 clientes. Yo tenía los restaurantes de un lado y los consumidores de otro. Entonces, yo validando realmente si había una necesidad, más allá de que ellos me dijeran que sí, que había una necesidad y no. Entonces, la forma de validar eso es primero conversando, haciendo entrevistas y haciendo, imitando el proceso o creando el proceso para hacerlo manualmente. Por ejemplo, en mi caso, una persona una persona iba a un website y ordenaba algo de algunos restaurantes, algo así, y lo pedía y le llegaba a su casa. Pero para yo validar eso, yo imité el proceso que se necesitaba para hacer eso. O sea, hiciste de alguna manera un mínimo producto viable, como que me imagino en ese entonces no era algo tan conocido, esto del mínimo producto viable, etcétera, pero de alguna manera desarrollaste un mínimo producto viable que te permitió validar esa hipótesis y darte cuenta que te faltaba esta red. Eso es un poquito. Exactamente. Y eso tú lo quieres hacer lo más económico posible. O sea, y eso un prototype, tú puedes hacer eso con prototype. Y sí, exactamente. Entonces eso me llevó a ver que necesitaba entender. Cuando pude validar eso, me di cuenta que el modelo en sí necesitaba bastante dinero para crecer. Me di cuenta también por hacer el prototyping y el MVP, que los costos de adquisición son bastante altos también. Entonces me di cuenta, o sea, como la parte financiera estaba más o menos funcionando, y me di cuenta que
que yo para validar esa parte financiera necesitaba entrevistar yo a inversionistas que se pudieran interesar en eso, solamente para entender si eso era algo remotamente que les interesaba. Y me di cuenta que en Atlanta no había, en esa época no había, yo no tenía acceso a eso. Entonces tuve que moverme para otro estado, para la Florida, donde encontré por lo menos acceso a inversionistas que yo pudiera hablar y cosas así. Y por eso me llevó allá. Perfecto. Oye, Michelangelo, y esta historia, esta primera historia, ¿cómo termina? ¿Terminaste implementando el modelo de negocio? ¿Cómo te fue en la salida? Sí, lo implementé. Una cosa que fue muy real fue que para tú haciendo cosas así, tú siendo un technology entrepreneur, es como es un deporte de contacto. Tú lo tienes que hacer realmente para tú entender cómo está funcionando y cómo tú no estás funcionando. Tú puedes hacer entrevistas, tú puedes hacer muchas cosas, pero tú al final, en algún momento tienes que hacerlo e ir eh, 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 moviendo una pieza primero y otra pieza después. Pero sí, terminó, creé el producto, me fui a Florida, conseguí un capital y básicamente el negocio creció hasta cierto punto, que estaba bien, pero no creció a un punto muy grande, o sea, no fue algo fue así global ni nada, porque la estructura de costo es muy fuerte, ¿verdad? Y muy fuerte, y habían ya otros modelos en Estados Unidos que habían ya recibido capital y y se había dado cuenta que la parte de distribución que había hablado antes, la parte de distribución había que separarla, ¿verdad? Para que la parte financiera fuera más atractiva. O sea que el siguiente paso de cuando me mudé y conseguí un financiamiento y clientes y cosas así, vino una compañía de inversión que compró a GoSpring y la integró a otra compañía que tenía más o menos el modelo. O sea, fue como un merger con otra compañía. Perfecto. ¿Y ahí ya qué edad tenías cuando eso ocurrió? Tenía 31. 31 años. Y estaba a los 31 años, entonces quedaste eh, desempleado, básicamente. Desempleado, me mudé, duré como 6 meses sin saber qué hacer, nada así, o sea, me tomé un tiempo libre para recargar algo y regresé para Atlanta. Y nada, regresé a Atlanta y necesitaba tomar experiencia en otras áreas, que eso fue parte de las cosas que me di cuenta que necesitaba. Eh, eh, y entonces trabajé en varias compañías corporativas que me enseñaron cómo hacer cosas a gran escala, ver problemas a gran escala, que eso es lo que me faltaba también. Pero tenía como esa espina que necesitaba como hacer otra cosa, otra compañía. Y eso Perfecto. Pero en esa sensación de cuáles eran los gaps, cuáles eran los espacios que te faltaba cubrir, que te tenías que proveer de nuevas herramientas para que en la segunda iteración te fuera mejor, ¿cuáles eran? Pues, nos mencionaste una que era cómo aprender a hacer crecer cosas en gran escala. ¿Cuáles eran las otras que te faltaban, que tú detectaste? Sí, necesitaba aprender más el ciclo de ventas de negocio a negocio, de B2B. Ya. Necesitaba aprender eso más, porque eso es bastante complejo y eso fue una de las cosas que yo no sabía bien la primera vez que hice la compañía.
entender los procesos, los ciclos de cómo venderle a otro negocio. Es como medio complicado y eso no lo entendía bien. Yo tenía como el área de B2C, del área del negocio al consumidor, pero no de negocio a negocio. Oye, ¿te puedo meter la cuchara un poco, mi comandante? Y quiero hacerle otra pregunta a Miguel Ángelo. Bajando a la tierra, así a tu día a día, ¿cómo fue darte cuenta de que necesitabas aprender eso y llegar a tu primera reunión para hacer una venta B2B y saber que no lo sabías o que te faltaba o cómo te sentiste en esa reunión? O sea, me gustaría preguntarte tu vivencia desde el punto de primera persona, digamos. O sea, cómo te sentaste en esa reunión, cómo te sentiste, cómo enfrentarlo y cómo abordar ese problema en el futuro. O sea, una vez que te das cuenta, decir, chuta, ¿cómo enfrento esto? Dado que tengo una debilidad, ¿qué hago? ¿Lo estudio? ¿Entro a un curso a la universidad? ¿Lo subcontrato? ¿Cómo se hace eso? Sí, yo creo que me di cuenta que yo no sabía lo que yo estaba haciendo la primera vez que intenté venderle a varios negocios, porque yo no entendía los diferentes roles dentro de una compañía grande para tú vender. Me explico. Si tú estás vendiendo algo, una solución técnica, que eso es lo que yo estaba vendiendo, básicamente, cuando yo fui a mis primeras reuniones, yo pensaba que había que venderle solamente a una persona o convencer a una sola persona. Y yo no entendía que había un value chain, que había una serie de personas dentro de una compañía y que cada persona tenía un rol. Eso yo no lo entendía para nada, ¿verdad? Entonces eso me llevó a mucho fracaso, que no pude vender no se pudieron cerrar muchísimos negocios por eso. Pero esas fueron de las cosas que me di cuenta que no sabía y que tenía una deficiencia bastante fuerte. O sea, porque venderle a un consumidor, tú solamente tienes que venderle a una persona, mientras que un business tú tienes que entender el rol y entender la influencia de cada persona y entender dónde dedicarle tiempo a la persona y dónde dedicarle menos tiempo a la persona. O sea que es como venderle a 6 personas dentro de una compañía grande. O sea, es más complejo. Súper. Oye, pero entonces teníamos cómo hacer crecer a gran escala y cómo generar B2B. Aprender, o sea, ¿hubo alguna otra cosa que te dieras cuenta que necesitabas tener antes de la versión 2.0? Sí, realmente yo quería estar en un ecosistema donde era más propicio a hacer una compañía. Perfecto. Como te dije, primero yo estaba en Atlanta y no encontré el network, me fui para la Florida y estaba mejor, pero no era perfecto tampoco, porque no es un ecosistema en sí que es propicio a compañías tecnológicas. Entonces, Atlanta tenía un ecosistema y ahí era donde yo vivía y ahí era donde yo quería crear la segunda compañía. Y lo que pasa es que también es difícil entrarse al ecosistema si tú no eres si tú no tienes las conexiones necesarias. Entonces, eso me llevó eso yo vi como algo que tenía que hacer antes de crear la segunda compañía. Entonces en el 2014, hace 6 años, estaba yo pensando, sí, quiero crear una compañía, pero necesito entender bien y tener buena conexión al ecosistema aquí de Atlanta. Y entonces ahí fue que comencé en el acelerador de Georgia Tech, donde creé un acelerador de tecnología financiera. Pero mi propósito fue conectarme y entender lo que vi aquí, lo que la ciudad ofrecía y tener esa buena base, ¿verdad? Esa buena base, esas buenas conexiones. Y cuéntanos un poco, porque ahí tú llegaste al Advanced Technology Development Center de Georgia Tech.
¿no es cierto? Cuéntanos un poco de qué se trata esa organización y cuál era el rol que llegaste a cumplir ahí, digamos. Sí, entonces el HTDC de Georgia Tech, el Centro de Desarrollo de Tecnología Avanzada, es un incubador que está administrado y basado en el campus de Georgia Tech, pero la parte financiera la provee el estado de Georgia, el gobierno del estado de Georgia. O sea que el gobierno del estado de Georgia le da dinero a Georgia Tech para que Georgia Tech administre y corre este acelerador en beneficio a los residentes del estado de Georgia en sí, no a los estudiantes, sino en beneficio a los 8 millones de residentes del estado de Georgia, aproximadamente. Uh, y el requisito básico es que los emprendedores estén trabajando en algo, en un modelo económico que tenga que sea en base a la tecnología, básicamente. Entonces, sí, yo entré en el 2014 y mi trabajo fue crear un acelerador dentro de ese programa basado, enfocado a tecnologías financieras, básicamente. Y eso, entiendo, te permitió acceso entonces a conocer el ecosistema, a los distintos actores y construir esta red, ¿no es cierto?, el network. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son los actores que en el network de un emprendedor no pueden faltar? Perdón, repite la pregunta. ¿Pueden? En este contexto fuiste conociendo distintos actores de la red en Atlanta, ¿no es cierto?, en torno a Georgia Tech. Y desde el punto de vista, ahora, desde tú como emprendedor, ¿cuáles son los actores a los cuales tienes que estar conectado sí o sí al momento de generar un nuevo emprendimiento, en tu caso? Sí, yo creo que tú tienes que entender que hacer una compañía no es algo que tú lo puedes hacer solo, tú necesitas un equipo, ¿verdad? Y o sea, tú tienes que conocer cuáles son tus cualidades y en qué parte tú necesitas tener un balance, ¿verdad? Entonces, mi fuerte siempre ha sido producto, digamos, entender el problema muy bien, pero yo sé que yo no soy la mejor persona en cuanto a ventas, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, por darte un ejemplo solamente. Entonces, en sí, crear una compañía se basa en la calidad de tu equipo que tú tienes también. Y entender que tú creando un equipo, hay personas que te pueden ayudar durante la primera etapa por ejemplo, del primer o los primeros 2 años, pero hay otras personas que tú necesitas para que te lleven del año 5 al año 10, ¿verdad? O sea, que tú tienes que entender realmente que tú no puedes traer un ejecutivo de Coca-Cola para que te haga se haga cargo del área de venta en el día 1, cuando tú estás comenzando una compañía pequeña, porque eso, el skill no se puede transferir, ¿verdad? Tú necesitas algo que alguien se puede adaptar a la rapidez, a la ambigüedad de las primeras etapas. Entonces, tú tienes que como que crear la pega para que todo el mundo pueda trabajar bien. Eso en cuanto al equipo. Entonces, tú necesitas un acceso a la gente, acceso a diferentes personas que puedan hacer una introducción a diferentes profesionales en esa área. También tú necesitas acceso a programadores. Y estando en el área esa de Georgia Tech, también eso te da mucha ventaja. También a clientes también. Eso es muy importante. Tú vivir donde están los clientes, que solamente tú puedas ir en el carro, en el coche, 20 minutos, media hora, eso también te da mucha ventaja. Y también acceso al área de los inversionistas, como había hablado también. O sea que eso es como un círculo vicioso que tú necesitas y que
te ayuda a simplificar las cosas al final del día. Perfecto. Oye, ¿y te acuerdas de algún caso particular que te haya tocado acelerar en el proceso? Se cortó un poco la conversación. Perdona. No, y mientras estabas en este rol en la aceleradora, te tocó entonces exponerte a otros equipos, ¿no es cierto? Que te tocaba acelerar. ¿Hay algún caso que recuerdes que merezca ser mencionado? Lo digo porque probablemente en el proceso de acelerar los otros equipos tú también aprendiste cosas. Sí, sí. Yo, como parte de trabajar en la aceleradora, yo le daba asesorías a aproximadamente a 150 como emprendedores a nivel del estado, ¿verdad? Algunos solamente estaban en la etapa de ideas, otros tenían ya una compañía formada con ingresos y todo. Eh, lo que yo siempre veía que los emprendedores que iban en buen camino, siempre tenían un concepto muy bien formado en cuanto a lo que ellos, a lo que su visión era y a lo que su visión no era. Yo creo que muchas veces es muy importante saber lo que tú no eres para tú saber lo que tú quieres hacer. Y yo me doy cuenta que los emprendedores que estaban teniendo problemas y que tenían una idea por 10 años y todavía estaban pensando en ideas, cosas así, siempre eh, tenían una tendencia a quererlo hacerlo todo sin tener como un enfoque a algo específico donde ellos puedan trabajar de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo tenía, la cantidad de recursos que tú tenías. Por ejemplo, si tú eres una compañía donde tú estás solo, tú no puedes pensar en, por ejemplo, competir con Facebook en el primer día. Tú quieres ver algo más, muy específico, donde tenga un cambio bastante amplio, pero no entender que tú lo que estás tratando de buscar son consumidores a tu idea, ¿verdad? Básicamente. Perfecto. Oye, tengo una pregunta del público acá que nos preguntan, en esta etapa inicial de las ideas, eh, ¿cómo hacen los emprendedores para proteger su idea frente a los inversionistas? ¿Cómo lo comunican la idea a los inversionistas sin poner en riesgo la idea en sí, digamos? Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por lo menos en Estados Unidos, cuando un emprendedor va a un inversionista, es imposible pretender que un inversionista, que se pueda poner un NDA, un contrato de que no se puede divulgar la idea, básicamente. No, es imposible porque los inversionistas diariamente, semanalmente, mensualmente, ven una cantidad de ideas de compañías, de emprendedores muy grande y usualmente ven el mismo modelo repetidas veces, ¿verdad? Y también algunas veces ellos tienen inversiones en su portfolio que son también del mismo modelo de la idea que le están haciendo el pitch. O sea que es imposible que un inversionista firme ese contrato de privacidad. Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo un emprendedor se proteja que ese inversionista no va a usar esa idea? Eh, Hay como un código de honor, básicamente, que te dice que si yo te hago un pitch de mi idea y tú lo usas, tú siendo un inversionista, y tú lo usas para algo,
hay como una tradición, un código de honores donde eso no pasa, básicamente. O sea, si un inversionista, si el trabajo de un inversionista es realmente hacer inversiones profesionalmente, eso es parte de su trabajo. Ahora, mi recomendación es que tengan una buena relación y tengan un buen presentimiento del tipo de inversionista que los emprendedores quieren conocer y quieren hablar y quieren tener relaciones, porque no todos los inversionistas son iguales. O sea, que eso es también algo importante. O sea, no solamente un inversionista está entrevistando y tratando de conocer a un emprendedor, sino también es de la otra forma, también del otro sentido. Un emprendedor tiene que estar tiene que hacer un filtro de los inversionistas también. Y eso fue lo que yo estaba también haciendo en mi primera vez, que me di cuenta que yo necesitaba entender cómo los inversionistas pensaban y también entender de qué tipo de inversionista yo quería trabajar y qué tipo de inversionista yo no quería tener relaciones. Porque son muy uno del otro son muy diferentes. Perfecto, súper. Oye, aquí tengo un par de preguntas más. Hay alguien que nos está preguntando por literatura que pudieras compartir, que creas que sea interesante que los emprendedores tengan que leer para educarse en mejor forma. No sé si tienes algún comentario al respecto. Bueno, sí, depende del área. Yo creo que en el área de comenzar una compañía y tener más o menos un formato o un método, yo creo que el Lean Innovation es lo que yo uso. O sea que toda la literatura de Lean Innovation es básicamente mi Biblia. Cuando yo estaba en el acelerador, ese era el método que usamos también, que es muy eficaz. También hay un libro que te educa, que te enseña el proceso de hacer financiamientos, eh, que es un autor que se llama Brad Phelps. El apellido es F-E-L-D, Phelps. Creo yo que se escribe. Brad. Se llama Venture Deals. Venture Deals. Y es un libro es como un clásico. Y ese libro lo que te enseña básicamente con muchos detalles el proceso de financiamiento. Te enseña del primer momento al final y te explica todas las expectativas y la terminología y te explica todo del punto de vista del inversionista, y entonces eso es muy importante porque eso te enseña a ver cómo ellos piensan. Ese libro es muy interesante. Muchas gracias por mencionar. Bueno, y una vez que, ¿cómo cerraste el ciclo en ATDC? ¿Qué te llevó a decir, ven, hasta aquí llego, tengo todas las herramientas que necesito, ya tengo la idea para mi segundo emprendimiento? Sí, Fue cuando estaba trabajando, o sea, mi intención para ir a la ATDC fue que yo quería comenzar una segunda, mi próxima compañía, pero realmente no sabía bien el problema. No sabía bien el problema y, o sea, no sabía exactamente cuál era el problema que quería ver. Entonces, me sirvió también para conocer otras personas que me ayudaron a refinar el problema y enfocarme en algo, ¿verdad? Y, y el problema en sí, o la segunda compañía en sí, fue una compañía donde yo no tenía ningún tipo de experiencia en cuanto a industria, para nada, que es en el área de transportación. Y esa compañía la comencé en el 2015 y a través de ese ambiente conocí al cofundador que tenía toda la experiencia de esa industria. O sea que ahí nos combinamos.
nos unimos para crear la compañía. Y sí, es un mercado tipo como Uber para transportación como de camiones, como Uber Freight, básicamente, para la transportación de la media milla. ¿Ya? Ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo el transporte de la media, de la última milla en el fondo? ¿Cómo? Si te imaginas, el transporte es como un conjunto de segmentos, ¿verdad? El primer segmento es de donde se produce el artículo hasta, hasta, hasta la persona, hasta la compañía donde compra ese artículo. Por ejemplo, si Walmart está comprando botellas de agua, se la compra a Coca-Cola, ¿verdad? O sea que eso es un ejemplo de media milla, Perfecto. ¿verdad? La última milla es, diríamos, de Coca-Cola o del supermercado a tu casa, o de Coca-Cola a tu casa. Ese es como el último segmento. Entonces, la media milla es, en el área de transportación, es una industria, un market size grandísimo, son como 800 billones de dólares, es extremadamente grande. Y básicamente fue eso. Yo vi como también había muchísimos problemas, hay muchísimos problemas en cuanto a la fragmentación. Y con tecnología, la idea es con tecnología tú puedes optimizar toda esa fragmentación, donde los camioneros están de un lado y las compañías que crean un producto están de otro lado, y tú puedes crear esos dos mercados y hacerlos menos fragmentados. Entonces con un modelo digital eso está, es algo que se puede hacer, you know, a escala, con una estructura de costo o sea, que tiene sentido. Ahora mismo funciona muy manualmente por teléfono, pero digitalmente puedes hacer un caso donde se puede bajar mucho los costos y hacerlo más accesible. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo te tomó el de 0 a 1? A ver, entiendo que esa compañía también la vendiste finalmente, ¿no? Sí. Sí, El no, tiempo desde que comenzaste la compañía hasta que la vendiste, ¿cuánto tiempo pasó? 5 años, un poquito más de 5 años. 5 años, sí. Y, y el estado final en el cual la vendiste, ¿cuál era? Bueno, en cuanto a la escala, como te dije, era un mercado de dos lados. Un lado estaban los camioneros o compañías de camiones, y en el otro lado habían las compañías que mandaban los envíos, los camiones. Y del lado de los camioneros teníamos un, un network, una red de 10.000 compañías de camiones, básicamente. 10.000 compañías de camiones de un lado, y esas 10.000 compañías de camiones de un lado son compañías pequeñas solamente, compañías que no tienen más de 5 o 6 camiones. Perfecto. Y del otro lado solamente trabajamos con compañías grandes que mandaban cargamentos, y a nivel de las compañías más grandes teníamos 11 compañías, y los clientes eran Walmart, UPS, Procter & Gamble, Anheuser-Busch, o sea, compañías bastante grandes que enviaban envíos a través de los camiones. Ah, perfecto. Efectivamente es un Uber de camiones, digamos. Exactamente, sí. Perfecto. Oye, ¿y cómo, si tú tuvieras que comparar ambos emprendimientos, el primero y el segundo, ¿ya? ¿Cómo enfrentaste distinto el tema de testeo de hipótesis de tu propuesta de valor hasta la implementación?
Sí. ¿Y cómo enfrentaste distinto el scale up, el quiebre en la escala después, una vez que descubriste la propuesta de valor a la que querías atacar? Yeah. Yo creo que fueron dos cosas que fueron bastante distintas durante las dos diferentes experiencias. La primera fue en el testeo y en el go-to-market. ¿Qué tan rápido fui de idea o problema, idea, hasta poner algo al frente de los consumidores? La primera vez que yo lo hice, yo encuentro que duré demasiado para ponerle algún tipo de prototipo a los posibles clientes. Duré demasiado porque lo pensé demasiado. Lo estaba pensando y quería seguir hablando con muchas personas. Y lo que me di cuenta es que mientras más rápido tú puedes hacer una iteración de un prototipo a otro, mejor, porque así tú tienes un feedback mucho más rápido y así tú puedes ver si tú estás perdiendo el tiempo o no, ¿verdad? O sea que para tú encontrar tu MVP, vale mucho hacer las cosas, la iteración mucho más rápido que mucho más despacio. Y eso te reduce el tiempo bastante. Entonces, eso fue lo que yo hice en la segunda vez, que el MVP fue mucho más rápido. Y, y, la, y la segunda fue, la segunda cosa que hice diferente fue que la primera vez que hice la compañía en el 2000, que comencé en el 2000, eh, yo estaba tratando de optimizar la cantidad de dinero de los inversionistas a mi cantidad de equity, ¿verdad? Yeah. Yo quería básicamente dar la menor cantidad de equity a los inversionistas. Entonces eso me tenía como un bloqueo mental que yo no quería aceptar mucho dinero. Pero sí, entonces me di cuenta después de muchos años que eso es un error. Eh, yo me di cuenta es que casi siempre ese enfoque te lleva a, a un emprendedor a no tener dinero suficiente para crecer la compañía tan rápido como tú necesitas. O sea, no tener dinero suficiente para tú hacer por lo menos lo básico. O sea que la segunda compañía, yo dije, tenemos que tener esta cantidad por lo menos de dinero para nosotros llegar a este punto. Pero para llegar a otro punto necesitamos 5 veces la cantidad de dinero y es mejor tener ese dinero ahora eh, y, 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 y para poder ir 5 veces más rápido que en vez de 2 veces más rápido. No sé si me entiendes como el concepto. Perfecto, sí, sí entiendo. Eso me imagino que ayudó mucho la relación de aprendizaje que tuviste con los Venture Capital en tu pasada por HTTC, Sí. en entender eso también. Ya estamos, son las 4 de la tarde, así que vamos a las últimas preguntas. Tengo algunas preguntas de la audiencia. Yo no sé qué tanto conoces tú el ecosistema de Latinoamérica en torno a emprendimiento, ¿ya? Pero me preguntan aquí si es que tuvieses alguna sugerencia para los países de Latinoamérica en torno a sus ecosistemas de innovación y emprendimiento. Sí, yo creo que crear una compañía, tú necesitas personas que te soportan. Entonces, ya sea en cualquier industria, tú no puedes hacer las cosas solo. Y mi recomendación es que te conectes con los recursos, con las personas que localmente están, pero que a veces no son tan visibles, ¿verdad? O sea que tú tienes que invertir tiempo para conectarte con la gente y entender en un sentido más macro lo que está pasando, ¿verdad? Y no trates de hacer las cosas a veces tan individualmente,
sino entender diferentes puntos de vista, porque la diversidad de opiniones realmente ayuda mucho a a crear una visión mucho más grande que a lo mejor no sea tan obvia al principio. O sea, que expandir tu mente de acuerdo a los ingredientes que están en tu región vale mucho. Perfecto. Súper. No sé, Jorge, ¿tienes alguna pregunta que se te quede en el tintero? La verdad, no, agradecerle a Miguel Ángelo por toda su experiencia y sus recomendaciones. En un momento de la conversación me apareció una pregunta relativa a lo que son los socios. Yo he pasado un poquito por esto hablaste de que hay que tener gente que a uno lo soporte, del trabajo en equipo, de cómo se complementan las distintas visiones, y justamente a veces uno o escoge bien o escoge mal o se equivoca con uno de los socios, y a veces las compañías o los productos caen, pese a que tenían un buen aporte de valor hacia los clientes finales, justamente por una mala elección de socio, por un problema, una discusión interna, y me gustaría escucharte un poquito al respecto de eso, de cómo decidir cuándo parte de ese equipo que te soporta pasa a tener parte de la propiedad, cuándo es mejor mantenerlo alejado o de frente subcontratar ese soporte. ¿Cuál es un poquito tu visión al respecto de eso, Miguel Ángel? Sí, eso es muy buena pregunta, y eso es siempre un problema. Sí, o sea, tratar de hacer algo con otra persona y formar un equipo, lo más común es que las cosas no funcionen con las personas. O sea, porque las relaciones con personas es bastante difícil. Fíjate que con ambas compañías tuvimos problemas. La primera vez fuimos 4 cofundadores y tuvimos que sacar a 2 porque no funcionaban por diferentes razones, ya sea ética de trabajo, ya sea su entendimiento de la visión. Yo creo que eso podría ser otra conversación. La segunda compañía también fuimos 3 cofundadores y tuvimos que básicamente tuve que sacar a 2 porque no estaban funcionando, o sea que me quedé yo como solo al final. Pero es un tema muy difícil, tiene varias dimensiones. Yo creo que una dimensión muy importante es cómo dividirse las ganancias de la compañía, el equity de la compañía. Eso también un tema muy interesante. Mi opinión personal es que si tú tienes, por ejemplo, 3 cofundadores en una compañía, tú no tienes que dividir en partes iguales la compañía, solamente porque son 3. O sea que el número de gente no determina la distribución de la compañía. Yo creo que eso tienes que hacerlo de otra forma, y de la forma que que aprendí a hacerlo es de acuerdo a la contribución de cada persona. Oye, bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Miguel Ángel, te quiero agradecer tu tiempo, de la disposición a contestar todas las preguntas que te hicimos, a compartir un poco tu historia. De nuevo, la intención de esto en la audiencia que tenemos es educarnos más acerca de qué significa ser emprendedor, cuál es el terreno que tiene que enfrentar a alguien que quiere iniciar una compañía desde cero y ser eventualmente exitoso, sobre todo si esa compañía va a proveernos de productos y servicios para que nosotros podamos hacer mejor lo que tenemos que hacer. Y eso justamente de qué se trata el desafío de innovación abierta que lanzamos. Así que muchas gracias por todo, por tu tiempo nuevamente. Espero que tengas mucho éxito en lo que estás haciendo ahora. Creemos que es un tremendo desafío, imagino lo estás disfrutando. Y eso, muchas gracias. Un placer, gracias a todos y gracias por tenerme aquí. Perfecto, súper. Jorge, te dejo. Sí, además de despedir a Miguel Ángelo, despedir a nuestra audiencia y recordarles que entren a nuestra página web, pueden descargar las bases del desafío Avante 2020 para los interesados en participar, y los esperamos el próximo martes con otra conversación, con otra presentación,
para seguir hablando de temas de innovación, investigación y desarrollo orientados a este tremendo desafío que tenemos de 26,4 millones de kilómetros cuadrados de mar. Así es que muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes. Vale, gracias. Soy vida, desde antes de que existiera la propia vida. Soy fuerza, y rujo desde las entrañas de la misma tierra. Soy quien se rompe, quien estalla, quien se postra ante ti, quien estuvo antes de que tú llegaras, y quien estará cuando te marches. Soy quien conocerá a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, quien les marcará el rumbo. Soy quien les mostrará los espacios eternos y las líneas infinitas allá en el horizonte. Soy el aire que respiras, el sol que ciega tus ojos, la brisa que te roza en la piel. Soy el poder de alimentarte, de transportarte, de proveerte de futuro. Soy todo lo que esperas que sea. Y aún soy más. Ocupo tanta superficie del planeta que no serías capaz de imaginar. Y albergo tanta nueva vida, nuevas especies animales y ecosistemas que no alcanzarías a comprender. Estoy en las 2/3 partes del mundo en el que habitas. Soy la inmensidad que no puede calcularse. Soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí por ti, desde antes que tú llegaras. Y seguiré aquí después de que te marches, si es que lo permites. Soy tu desafío, el de salvarme y velar por mí. El de vigilarme, controlarme y mantenerte alerta. El de protegerme y prevenirte. El de luchar por mí. Soy el desafío de que me salves, para salvarte tú. ¿Te importo? ¿Te importa el mar que tranquilo baña tus costas? He venido a desafiarte, a pedirte que des un paso al frente y formes parte, porque soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí por ti. ¿Y tú? Avante, enfrenta el desafío.